Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Denle like, toquen la campana. Bueno, ustedes saben lo que tienen que hacer en YouTube porque yo no soy muy diestro en el asunto. Hoy me place tener aquí en el estudio a una de las mejores cantantes de Puerto Rico y compositora. Vamos a averiguar si es compositora o cantante y compositora o cantautora. Zoraida Santiago. Gracias y gracias por esa introducción. Tú sabes que yo presido el fan club tuyo desde hace muchos años. Lo sé, lo sé. Mira, voy a empezar por ahí. ¿Tú eres compositora o eres cantante? Fíjate, yo no me considero cantante solamente porque pues hay tantas intérpretes maravillosas por ahí que yo no me... O sea, yo siempre me he Cuando te miras en el considerado espejo que por la mañana, te vas a mirar en el espejo y tú dices, tú lo que haces es esto. yo canto mis canciones. Por lo tanto, pues es lo que se entiende que es una cantautora, pues yo creo que eso es más o menos... Está bien, pero entonces no me gusta ponerme así como que... labels, yo sé. Etiquetas, Pero te consideras entonces una compositora que canta. Exactamente. ¿Ok? ¿Y cuándo comenzó tu jugueteo con la composición de una canción? Cuando era estudiante universitaria, más bien yo al principio lo que hacía era escribir poemas. ¿Poemas tradicionales? Bueno, poemas Cuando digo seguir tradicionales, que no había una aspiración musical, sino que pues, exacto. en la normativa, ¿verdad? De la poesía, la que sea. Sí, yo tenía mi libreta, escribía poemas sin ánimo tampoco de publicarlos, ni de convertirme en poeta, sino simplemente porque era una manera mía de expresarme a través de la poesía. ¿Dónde tú estudiaste? En la UPI, en Río Piedras. Estudié antropología, fue mi bachillerato. Ay, es muy lógico, los antropólogos ven monos y entonces escriben poemas. ¿De dónde vino ese interés? Esa inquietud, ese interés. ¿Dónde aprendiste ese oficio? Pues no lo sé. ¿No fue viendo monos? Yo leía mucho siempre y siempre estuve alrededor de gente muy, muy artística. Yo desde pequeña estuve alrededor de gente, por ejemplo, Juan Antonio Corretjer, yo lo conocía personalmente, era el esposo de mi maestra de piano, desde chiquita. De Doña Consuelo. Me metiste ahí un elemento nuevo, piano. Sí. O sea, Tato no es el único que toca piano. No, Tato no es el único. Yo el piano, yo no soy tan pianista como Tato, ni me le acerco porque Tato es un virtuoso. Existen pocos que puedan reclamar eso. Tato Santiago, hermano de Zoraida, en mi opinión, no solamente un gran pianista, un gran director musical y un gran arreglista. Sí. Y esa combinación... Y compositor también. Esa faceta de Tato él no se conoce mucho, pero él compone, y compone muy lindo. ¿De dónde tú eres? Bueno, yo nací en Santurce. O sea, tú eres de la capital. Yo nací en Santurce, sí. Y entonces, ¿cómo es que te empatas con Doña Consuelo como maestra de piano? Pues mami conoció a Doña Consuelo. Ellos vivían en Guaynabo, ¿no? Ellos vivían en la casita de Guaynabo, sí. Pero mami era independentista siempre y era pipiola. Y ella pues, yo no sé cómo exactamente, pero me imagino que en su entorno social pues llegó a hacerse amiga de Doña Consuelo. Y entonces Doña Consuelo, ya nosotros llevábamos cogiendo clases de piano por algún tiempo. Nosotros es Tato y tú. Sí. O sea, Tato es producto inicial de esas clases que cogió con Doña Consuelo. Sí, pero antes de eso habíamos tomado clases con otros maestros. Pero en el momento en que mami conoce a Doña Consuelo, que sabe que ella es maestra de piano, pues inmediatamente. ¿Y de dónde sale el piano? Yo no sé, yo le dije a mi mamá un día, chiquita, yo tendría 9, 10 años quizá, que yo quería aprender piano. Mi mamá nos llevaba mucho al Festival Casals, cuando era en el Teatro de la Universidad. Y a mí me encantaba la música, esa música que yo escuchaba allí. Y yo no recuerdo exactamente, pero yo debo haber ido a un concierto de piano o algo. Yo sé que yo un día le dije que yo quería aprender piano. Y ella inmediatamente me consiguió un maestro. ¿Tu mamá no era músico? No, mi mamá no era músico. Mi papá era cantante. ¿Ah, sí? Sí, mi papá era cantante. En su juventud
de orquestas y de grupos de boleros y de música Es que me popular. está extraño eso que me cuentas del Festival Casals, porque es algo, digamos, la clase media no deberían, pero no van a este tipo de eventos. Pero mami era profesora universitaria, mami era profesora, era geógrafa, ella trabajaba en sociales, en la Facultad de Ciencias Sociales como profesora de geografía. Y el Festival Casals era en el teatro de la universidad. Claro. Así que por ahí, pues mami, y además ella tenía siempre mucho interés en que nosotros escucháramos mucha música. En casa había un tocadiscos, se tocaba todo el día, bueno, no todo el día, pero todo el tiempo. ¿Qué oían ustedes? Música de tríos, que le gustaba mucho a mi papá, de los Panchos, de los Albinos, de toda la música. Los Tres Reyes, los Tres Haces. Sí, y de hecho de ahí yo creo que nosotros aprendimos a cantar en armonía, porque claro, esa es la clave de un trío. Con mi papá cantábamos mucho, escuchábamos mucho de esa música y también pues música clásica, que había también disco de música clásica. ¿Y la música folclórica en algún momento entra en esa ecuación? La música folclórica, fíjate qué interesante, para nosotros llega más bien en las Navidades, porque visitábamos a los parientes en el campo. ¿En qué campo? En Calley, sobre todo en Calley. Campo cercano. Yamari se ríe la familia de mi papá... de por allá. ¿Sí? Sí. La familia de mi papá era de Calley, vivían casi todos en Calley, aunque mi papá se crió en Caguas, ellos bajaron de Calley a Caguas, mi abuela con mi papá. Y mi papá se crió en Caguas, pero la familia era de Calley. Nosotros visitábamos a la familia. Y mi mamá también, como era profesora de geografía, sobre todo geografía de Puerto Rico, ella llevaba mucho a los estudiantes en viajes a través de la isla, y ella conocía a mucha gente que la invitaban. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido de pequeña a un rosario cantado en un campo yo creo que aquello era como Ciales o algo así, y por esa zona. Y yo estaba, y después del rosario cantado, pues hubo baile en la casa, una casa pequeña de madera, una casa tradicional, sí, humilde. Y fue la primera vez que yo recuerdo que yo vi músicos tocando la música tradicional, un mapellé, un seis. Y por ese lado, pues nosotros sí teníamos una experiencia con la música folclórica, con la música. ¿Por qué antropología? O sea, yo digo... Bueno, yo tenía un interés por estudiar la cultura, el fenómeno cultural. Y mi tío, que era el profesor Carlos Buitrago Ortiz, que enseñaba también allí en el departamento de antropología, sociología y antropología, era antropólogo. Ah, bueno, pues ya, fíjate, ya hay un role model por ahí cerquita. Sí, yo tenía esa influencia de él, que había ido a estudiar a Cambridge, y cuando él llegó de Inglaterra con su doctorado, pues lo acompañamos a sus viajes, a su estadía para investigar su disertación, su tesis doctoral en Arecibo. Ah, pues fue una tesis sobre Puerto Rico. Sobre Puerto Rico, sí. Mira, ¿y terminaste antropología del bachillerato? Terminé el bachillerato y terminé el doctorado eventualmente. Ah, ¿tú eres doctora? Sí. ¿En antropología? Sí. Anda, pal. ¿Y cómo eso impacta tu creación musical? ¿O no lo impacta? Es que sí lo impacta, porque se alimenta, o sea, lo que tú vas aprendiendo, lo que tú vas conociendo sobre el ser humano y la sociedad y lo que es la cultura, lo fundamental de la cultura para el ser humano, te permite observar mucho, abrir mucho la mirada a las relaciones sociales, a las relaciones humanas. Entonces eso alimenta la canción, eso alimenta los temas de la canción, lo que son los conflictos, lo que son las relaciones de clase, las relaciones de género, la vida de la gente, cómo impacta la cultura en la vida de la gente, todo, desde el lenguaje, y además en la docencia particularmente,
en mi relación con los estudiantes. Hay un aprendizaje ahí enorme. ¿Cuándo la colegiala poeta, Zoraida, se convierte en cantora o en escritora de canciones? ¿O en musicalizadora de poemas? En Nueva York. En Nueva York, porque yo me fui a estudiar, a hacer mi doctorado en Nueva York. ¿Dónde en Nueva York? Me gradué en la New School for Social Research. ¡Wow! Tremendo, eso es en Manhattan. Sí. Y entonces ahí no empecé inmediatamente a componer, sino que trabajé, por ejemplo, en Claridad. Claridad tenía una separata bilingüe que se publicaba en Nueva York. Ah, sí. Y yo trabajé de reportera en Claridad, yo escribía. Y para escribir, pues iba a donde estaba la noticia o a donde estaba, entrevistaba gente en las comunidades. Y eso me nutrió mucho de ganas de hablar sobre lo que yo estaba viviendo allí. Y entonces, en un momento dado, que yo no recuerdo exactamente cuándo fue, me dio con ponerle música a los poemas. Vamos a una pausa, regresamos y nos vamos para Nueva York. Vale. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola y de Claro de Puerto Rico. Estoy con Zoraida Santiago, una de nuestras primeras voces en la música puertorriqueña. Nueva York, esto tiene que haber sido en los 70, ¿no? Yo me fui en el 72 a Nueva York y estuve hasta el 82. O sea, 10 años. 10 años. Esos 10 años, si a mí mi memoria no me traiciona, son los del New Yorican Poets Café. Sí. En Los Aida. Sí. En Lower East Side. Sí. Le llaman Los Aida. Y había una ebullición cultural. Sí. Víctor Hernández Cruz, Tato Laviera, entre otros. Pedro Pietri, un genio. Sí. Nueva York es una ciudad ¿Compartiste con esta gente? Súper interesante. No compartí muy directamente, pero sí los conocí, o sea, conocí su trabajo, estuve en ese entorno de ellos y... Yo hago la pregunta porque esto aquí no se discute mucho en Puerto Rico, pero son dos entronques culturales. Esta gente son son los New Yorkers, New Yorican Poets Café, desconocidos en Puerto Rico, al día de hoy, en realidad, Sí. excepto por una élite. Y están allí haciendo su manifestación cultural, se apropian de este espacio. Yo recuerdo haber estado allí en el año 78, 79, y allí Los Aida estaba caliente, aquello Sí. meterse allí era fuerte. Y tenían un espacio de declamar sus poemas, pero como que no había un contacto directo con Puerto Rico. No. Siempre ha habido una resistencia de Puerto Rico, de los puertorriqueños viviendo en Puerto Rico, de aceptar y reconocer la puertorriqueñidad de las personas que se autoidentifican como puertorriqueños en Nueva York. Pero que tal y vez eso el inglés siempre ha sido un problema. Y el problema del idioma, ¿no? Sí, el idioma, porque pues hay una percepción de que el puertorriqueño está definido por su idioma, ¿verdad? Y entonces la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico nos hace, yo creo que es una cuestión subconsciente, ¿verdad? Nos hace un poco ¿cómo se llama? Rechazar el inglés. Hasta el punto de que hay mucha gente, y todavía hoy, mucha gente llega a la universidad y no sabe hablar inglés. Después de haber pasado 12 años estudiando inglés, no saben hablar inglés. Y se les hace difícil leer en inglés. Tú no le puedes asignar una lectura en inglés. Yo creo que hay una resistencia cultural a la aceptación del inglés. Y entonces eso se proyecta a esta población que en Estados Unidos se identifica como puertorriqueña, como heredera de toda esta tradición. De toda esta tradición. Y hay un rechazo constante, incluso de gente con una mentalidad política. Que son progresistas, llamados progresistas, exacto, pero se traba el progresista en este tema. Pero yo recuerdo que hay un libro yo creo que es Tato Laviera, que se llama
I'm a Rican, soy un Rican, pero escrito I am American, con la palabra American, ¿no? Jugando con las dos culturas. Ajá. Soy puertorriqueño, pero soy americano. Uh-huh. Y eso le puede saber feo a gente aquí. Sí. Volvamos a la música. Esto no es un programa de política. Está, te puedo decir, nos gusta a los dos el tema. Sí. Y una compositora muy política. Estás en Nueva York y decides musicalizar. ¿Cómo pasa eso? O sea, te levantaste un día por la mañana y dijiste... y ya eres profesora, me imagino que como teaching assistant, haciendo la maestría, ¿o estabas estudiando nada más? Yo fui profesora en varios departamentos de estudios puertorriqueños, Hunter College, en Ford, el que está arriba en Fordham. En Fordham, en Jersey City State College. Fueron varios lugares donde yo di clases de historia de Puerto Rico o de sociedad y cultura puertorriqueña. Y estaba haciendo eso en el entorno, obviamente, de estudiantes puertorriqueños, pero puertorriqueños de Nueva York. O sea, claro, sí. Como tú dices, New Yorkers, ¿verdad? Y en algún momento, como estaba toda esta cuestión también de la nueva canción que estaba empezando era el boom en ese momento, de gente que empezábamos a escuchar de Chile, de Argentina, de Cuba, Limani, de México, Mercedes Sosa, toda esa gente. Víctor Jara. Sí. Pues entonces a mí me pareció interesante ver cómo era, pues si yo pudiera componer mis propias canciones en vez de cantar las de otra gente, porque yo tenía cosas que decir también. Y no necesariamente otras canciones contenían lo que yo precisamente quería plantear, quería decir a través de mi propia voz. Y empecé a componer mis cositas. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba el grupo Tarraya. Tarraya, como los pescadores. Un grupo totalmente de aficionados. O sea, éramos en Nueva York. Formamos un grupo, mi hermana Coqui, Carmen Álvarez, mi amiga, un muchacho en el bongo, Sammy, que era de Nueva York también, Rafael Álvarez en la guitarra, bueno, un grupo de gente. Nos parábamos en la esquina de la calle McDougall con calle 4 en el Village. Pero, sé dónde está. Abríamos Hay un restaurante fabuloso al norte que se llama Blue Hill. Sí. Sí, en la calle 4. Okay. Por ahí está el Olive Tree. Y está el club de jazz. Sí, Blue Note. Blue Note. Blue Note por está allí. un poquito por allí. Pues en ese barrio nosotros abríamos el estuche de la guitarra. Para recoger chavitos. O sea que, oye, eran aficionados, pero todos tampoco eran tan... Pero cantábamos, como mi hermana y yo estábamos acostumbrados a cantar en armonía, pues hacíamos armonía. Entonces, cantábamos canciones del Topo, en español, y todas. Y eso, digo, el Village es el Village, o sea, vamos a estar claros, es otro planeta. Pero en ese momento, cantar en español, Verde Luz allí en la McDougall. Se arremolinaba la gente alrededor de nosotros. De verdad. Se arremolinaban. Entonces, cantábamos, qué sé yo, anoche soñé contigo, o sea, cosas más comerciales. Populares del pentagrama. Del repertorio latinoamericano. Exacto. Entonces, una noche, el dueño del Olive Tree, que es un lugar bien conocido, se acercó a nosotros y nos dijo, miren, yo tengo allí un sótano que no estoy usando. ¿Ustedes abrirían algo allí? ¿Y harían algo allí? Oye, pero eso es... Y nosotros eso dijimos, es Grandes Ligas. Nosotros dijimos, pues sí. Y entonces ahí surgió el Batey. Se llamaba El Sitio. O sea, ustedes bautizaron el Batey. Nosotros creamos el Batey, una especie de cafeteatro. Esta es la TEA de Nueva York. En la TEA de Nueva York. Entonces, allá abajo, de momento, todos esos fines de semana se llenaban de gente que tú querías ir a ver, tú querías encontrarte con un amigo tuyo, ve al Batey que va a estar allí. O sea,
el Topo vino y cantó, cuando venía gente de Puerto Rico los invitábamos allí, pero principalmente nosotros mismos cantábamos. Zoraida, tú tienes otro hermano que no es de sangre, pero es hermano, Roy Brown. ¿Dónde entra Roy Brown en tu vida? Que sospecho que es por estas fechas. Por estas fechas, más o menos cuando el batey ya nosotros estamos un poco dejando de lado el batey. Porque aburridos. No, es que el trabajo, los estudios, todo se complicó para todo el mundo. Vamos a una pausa. Vale. Y cuando regresemos empezamos con ¿de dónde salió Roy Brown? Continuamos. En Palante Boricua. Iba a decir en tiempos de vinilo. Es que, ¿verdad? La mente funciona así. Con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y estamos en Down Memory Lane con Zoraida Santiago. Que yo pienso en Roy Brown y pienso en Zoraida Santiago. Mi flujo sería Roy Brown, Aires Bucanero, Zoraida Santiago. Sería por ahí la cosa. ¿Dónde entra en tu vida Roy? Pues finalizando ese periodo del batey, yo estaba todo este tiempo yo trabajaba de reportera en Claridad. Todavía no estabas enseñando, estabas estudiando y en Claridad. Sí, pero además, bueno, yo había dejado de dar mis clases y me había concentrado en mi trabajo en Claridad. Yo trabajaba full time en Claridad. Mira que con lo que te pagaban allí tú podías vivir en Manhattan. Yo quiero la receta. Estuvo un poco difícil, pero... Sopa Lipton. Fue un poco difícil, sí. Pero entonces un día me dicen, tienes que entrevistar a Roy Brown, que se acaba de mudar a Nueva York. Ok. ¿A quien tú no conocías? Bueno, yo no lo conocía personalmente, pero perdóname, yo desde que estudiaba en la UPI, yo había comprado todos sus discos, sabía sus canciones. O sea, yo sabía quién era Roy. Roy, te están diciendo viejo, pero está bien, no hay problema. Es acá en Él familia. Es un poquitito mayor que yo, no, tampoco me le tiré tanto la toalla. Tiene un par de años. Mira. Pero sí, ya él era, él había. Sabías quién era, pero no era pana tuyo. Sí, ya él había sacado hasta Distancia, que fue lo último que él había grabado antes de mudarse para Nueva York. Distancia es un disco brutal con Miguel Cubano. Y ¿cómo que se llama el otro? Y José González. José González. Es la obra de Correter musicalizada y es una de las cosas más espectaculares. Fue una joya. Cuando salió ese disco yo lo compré y yo lo ponía todo el tiempo yo ponía en mi casa ese disco. Y entonces pues yo entrevisté a Roy. Y tú dices, para allá que voy. Pues él vino a Claridad, yo lo entrevisté, él no se acuerda. Pero yo lo entrevisté. Eso le pasa, digo, a cierta edad, Roy. No, pero es que nunca se ha acordado. También pasa. De verdad, que tú me entrevistaste. Yo sí, yo te entrevisté. Y entonces, poco después, nosotros habíamos formado un dúo con Rafi Álvarez y yo. Rafi Álvarez es un colega, amigo también de muchos años, que toca guitarra, es profesor de la universidad también. Pero en mi misma facultad. Pero eso era en Nueva York que me estás hablando. Pero él estaba en Nueva York y estaba estudiando historia. Estaba haciendo su doctorado. Y entonces nos juntamos y empezamos desde el batey, empezamos a hacer nuestras canciones a dúo, guitarra y voz. Y un día estábamos tocando al frente de una librería que había en la calle 14. Libro Libre. Al lado de la Taza de Oro. No, cerca, pero... Por ahí. Por ahí, sí. Yo jangueaba por allí. Ay, qué rica la Taza de Oro. Espectacular. Sí, y entonces Roy pasa y nos escucha. Que estaba jangueando por allí. Bueno, probablemente fue la Taza de Oro. A lo mejor o a comprar libros, porque era frente a esta librería. Sí, me acuerdo de la librería. Y entonces, pues, se nos acercó y nos dijo, ¿ustedes quieren formar parte? Tengo un proyecto con la poesía de Palés, de Aires Bucaneros y qué sé yo, y ustedes formarían parte del proyecto. ¿Y qué voy a decir? Muerto quieres misa. Pero esto es post la entrevista. Esto es post la entrevista. O sea que él ya... pero no se acordaba. Él no se acordaba. No comments. Ya, a mí me podría pasar, yo soy igual de desmemoriada que él. No, a mí también, pero tú sabes, hay cosas que uno miente, mentiras piadosas.
Mira, ven acá. Entonces ahí es que empieza Aires Bucaneros. Pero Rafael Ahí González empieza no Aires está en Aires Bucaneros. Bucaneros. Pero Rafael en un momento dado dijo que sí, pero después él se dio cuenta que él tenía que enfocarse en los estudios. Y entonces ahí, Porque ahí está Carl Royce. sí, todavía no habían llegado. En una presentación que hicimos en una escuela, no recuerdo el nombre de la escuela. En Nueva York, en algún sitio. En Nueva York, estaba Pablo Nieves. Okay. Y entonces Pablo Nieves. Pablo Nieves es percusionista. Pablo Nieves, el percusionista de Aires Bucaneros, se nos acerca. Mira, yo toco percusión, que sé yo que él había participado en Puerto Rico en algunos proyectos de Nueva Canción y se había mudado a Nueva York. Y ahí se integra Pablo, y Pablo dice, yo tengo un amigo que toca 4. Ese es Carl. Y guitarra. Y ese es Carl Royce. Carl Royce es este joven en aquel momento que se había criado en Puerto Rico. Era norteamericano, pero sus padres fueron a trabajar a Puerto Rico, a la Interamericana, a lo que se llamaba el Poli. ¿A la Poli? En San Germán. En San Germán, y él se había criado escuchando música de 4 y aprendió a tocar el 4 en Puerto Rico. Y obviamente tocaba la guitarra también, tocaba guitarra eléctrica porque también era rockero. ¿Qué otra cosa se puede hacer en la vida? Por lo menos tener el outlook. Así que, pues ese fue el origen de Aires Bucaneros. Espérate, o sea, para resumir, Roy Brown, guitarra y voz. Zoraida Santiago, voz. Carl Royce, 4, guitarra, instrumentos de cuerda. Y Pablo, percusión. That's it. En su origen, sí, ese fue Aires Bucaneros. El primer disco que grabó Aires Bucaneros fuimos nosotros 4. Yo tocaba percusión menor también. Tocaba a veces la melódica. Y entonces ese fue el primer proyecto de Aires Bucaneros, que se grabó en Puerto Rico en el 1978. Y por eso, nuevo, 79, en enero del 79. Busquen ese disco. Si yo ahorita dije que el de Distancias era una cosa espectacular, ese disco de Aires Bucaneros, tiene 2 discos de Aires Bucaneros. Sí. Pero ese primero, que es la carátula con un retrato de los piratas. De los gigantes. Gigantes, sí. Un revolú. Es una cosa verdaderamente sublime. Pues ese disco se grabó en el estudio de lo que era Guapa, el estudio de Guapa. Papo Sánchez fue el ingeniero de sonido, que en ese momento fue el mejor ingeniero de sonido que había Papo en Puerto Sánchez, Rico. Televicentro Sound. Por iniciativa de Frank Ferrer, que nos llevó allí, y cuando se acaba que grabamos el disco, le entrega la cinta a Roy. Así que ahí... En esa misma silla Roy Brown lo contó. Sí. Que no cobró nada. Fue una experiencia. Fue el primer disco que yo grabé y la primera vez que había estado en un estudio de grabación. O sea, y para mí fue una cosa. Pero fue en Puerto Rico, porque tú estabas en Nueva York. En Puerto Rico, pero vinimos esas Navidades. ¿Vinieron a eso? Vinieron de Navidades y... Hubo una pequeña gira que hicimos en Puerto Rico en Navidades. Y aprovechamos y grabamos ese disco. Y ahí fue que grabé La Brisa Loca. Que de eso hace 45 años y por eso es que estoy... Este concierto, ¿cuándo es el concierto? El 30 de septiembre, 30 que es el de sábado septiembre. 30 de septiembre. O sea, el sábado que viene, porque esto sale el domingo. Así que el sábado que viene, ¿dónde es? En Monero, Café, Teatro y Bar. Yo voy a tener que empezar a facturar a Carlos Esteban, porque en Jangueando todos los eventos son de él. Pero es que déjame decirte que es el espacio que ha venido a llenar el vacío que había en Puerto Rico de lugares donde presentar este tipo de trabajo, obras de teatro. La nueva teatro. O sea, cosas pequeñas, no tan pequeñas, porque el sitio no es tan pequeño. 240 personas, eso no es pequeño, eso no es experimental. Pero te quiero decir que no es un teatro de 500 butacas. Y es muy acogedor. Estuve hace un par de semanas viendo Estoy como nunca, con Carlos Esteban. Espectacular Carlos Esteban, yo soy fanático de él. Y Jorge y Vicente Castro como director, pero de verdad pasé una noche espectacular y tienen un gran vino. La carta de vino
Muy buena carta de vino. Dominio de Elpidio. ¿Verdad, Quique? Tú la has supervisado, muy bien. Sí. Así que Sí, ahí sí. vas a estar. ¿Y qué vas a estar haciendo? Pues yo escogí una serie de canciones que a través de los años, por alguna razón, han sido significativas para mí o para el público. ¿Son todas tus canciones o hay Todas mis mezcla? canciones. Todas tus canciones. Sí, sí. Tu Y se producción. me hizo difícil descartar alguna. Claro, pero eso pasa con las mamás. ¿Qué Porque hijo no quiero? hubiera querido cantar tal y cual y la otra, pero no. O sea, ahora vamos a cantar mucho, vamos a cantar, vamos a ponernos las botas cantando. Vamos a una pausa y regresamos. Y quiero que me digas quiénes somos, vamos, porque no vas a estar sola allí. Así que venimos ya mismito. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Estoy con Zoraida Santiago y estamos hablando de el concierto próximo, el 30 de septiembre en Monero. Si usted no sabe cómo llegar a Monero, es bien fácil. Llega a Cagua, en el Centro de Bellas Artes de Cagua, sube por el elevador, tan pronto le pone el 3. Y cuando abra las puertas del elevador, ahí está. No hay forma de perderse. ¿Dónde se consiguen los tickets? En tiquetera.com. Tiquetera, llame ahora porque se llena. Son 240 espacios. El formato es de cafeteatro, o sea, son mesas donde usted pues, pide su bebida, su comida. Cállese la boca cuando yo esté cantando, ¿verdad? Pero sí, porque siempre hay un imprudente. Sí. El otro día estuve y por poco, pero dije, déjame. Pero fíjate, las veces que yo he estado allí, la gente ha sido bastante... El 99%. Sí. Entonces es peor porque ese uno yo lo puedo matar. Es más fácil. No, la violencia nada engendra, solo el amor es profundo. Mira, Zoraida, ¿quiénes van a estar contigo? Pues va a estar Tato. Fíjate, Tato tiene una historia también con Aires Bucaneros, porque Tato... ¿Ah, sí? ¿En el segundo disco? El segundo disco de Aires Bucaneros se llama Casi Alba. Ajá. Y Casi Alba es la canción mía que musicalicé el poema de Julia de Burgos, Casi Alba. Y Tato es quien toca ese... Y en el concierto que hicimos en el Symphony Space, no recuerdo qué año fue aquello, Tato y yo interpretamos Casi Alba. O sea, y esa se grabó en ese segundo disco de Aires Bucaneros, donde yo también tocaba piano, porque en esa segunda fase de Aires Bucaneros yo empecé a tocar piano también con el grupo. Así que va a estar Tato como director musical y todo lo demás. Es espectacular. Va a estar Tony Asensio en el bajo, va a estar José Flores en la guitarra, que es un guitarrista extraordinario de allí de Ensenada. Su esposa Benitza Toro en la voz también, que siempre me acompañan. Eloy Cruz en la batería y Javier Hernández en la percusión. Y además voy a tener la gratísima compañía de mi nieta Aire, que va a cantar conmigo una canción. Mi nieta va a cantar. Wow. Yo le compuse una canción que se llama Aire, y ella la grabó en el disco donde está grabada esa canción y la va a cantar. Espérate, ¿en qué disco la En el más reciente mío, que se llama Algo Más Que Rabia. Esa canción es bella, a mí me encanta, y el arreglo quedó fabuloso. El disco se debe poder conseguir en El Candil, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, y está en Spotify, está en todos Bájenlo. Todos los medios. Entonces, háblame de esto de la nieta. Primero, mi nieta Catalina tiene 2 años y piquito. Ella tiene 14. 14. Sí, cuando grabó esta canción tendría 9 años, algo así, ¿verdad? Y entonces ella canta lindo, a ella le gusta mucho la música. ¿Y qué se siente? Y quiso estar conmigo. Perfecto. ¿Y qué se siente estar en una tarima con tu nieta? Pues mucho orgullo y alegría, porque es que la música, yo he tenido una experiencia con la música que me ha hecho la vida tan feliz, que yo sé que la música para ella también le va a hacer la vida muy feliz. Ella está ahora mismo estudiando violín también.
Ella ha experimentado con la guitarra, con el piano, ella es muy musical. Y ahora está estudiando violín. A veces los padres desvían a los hijos de las carreras musicales y de las carreras artísticas para protegerlos, porque es algo inestable, ¿no? O sea, no. Sí, pero peor que eso es que los desvían de estudiar música. Ponle que no vayan a ser músicos. Yo, por ejemplo, cogí clases de ciencia en toda la escuela y yo no era para ser científica. ¿Por qué no podemos tener clases de música en las escuelas, aunque los niños no vayan a ser músicos? La música le da una riqueza a la vida de la gente. Solamente apreciar la música es un tesoro. Y entonces se le está quitando eso a los niños. Quizá por el miedo a que estudien música. La sensibilidad. No, yo creo que es más complicado que eso. Siempre he postulado que todavía, que yo sepa, ¿verdad?, no han arrestado a ningún violinista por carjacking. Así que alguna conexión debe haber en el asunto. Mira, y quiero decir algo también antes de que se me olvide. Me va a acompañar Roy. O sea, Roy va a ir y va a cantar conmigo. Y hay una canción que vamos a hacer, que yo insistí que la hiciéramos, que es la primera canción que él y yo hacemos juntos. Yo escribí un poema. ¿Que hicieron juntos? ¿O que la van a hacer ahora por primera vez? Que compusimos juntos. Ah, compusieron juntos. En el año, no recuerdo qué año fue, cuando fueron el asesinato de este hombre afroamericano, el policía que le puso la rodilla en el cuello. King. Rodney King. Floyd. Pero fue reciente ahora. Sí, reciente. Sí, Yo escribí un poema que se llama Cordura, porque la gente empezó a decir, oye, pero ¿y por qué tienen que romper las tiendas? ¿Y por qué tienen que hacer todos estos disturbios? Hace falta cordura. Entonces yo escribí un poema que se llama Cordura. Roy lo leyó y me dijo, yo quiero ponerle música. Y yo, pues ponle música. Entonces ese poema, esa canción la hicimos únicamente para un video que se grabó en el Teatro Yagüez durante la pandemia y que se transmitió por televisión, pero nunca la hemos hecho en vivo. Así que ese va a ser un estreno. ¡Wow, qué chévere! De esa noche, que para mí está chévere porque marca esa primera canción que hacemos juntos, que componemos entre los dos. ¿Cómo? Eso que me cuentas me obliga a la siguiente pregunta. Cuando tú estás componiendo, ¿estás pensando como poeta? ¿Estás pensando como cancionera? ¿Estás pensando como músico? En otras palabras, ¿estás escribiendo una letra y ya estás pensando en una música, o estás escribiendo mientras oyes esa música, o oyes la música primero? O sea, esa dinámica, ¿cómo se da? Yo principalmente primero escribo un poema. Sí, o sea. Aunque ha habido sus excepciones. Por ejemplo, Canciones por todas partes es una canción que yo hice la letra y la música a la vez. O sea, surgió como canción. ¿Y qué? ¿Por qué unas veces de una manera y otras veces de otra? No lo sé, eso es... La musa de Sabina. Así es que yo funciono, así es que yo trabajo, no sé por qué. Pero yo casi siempre... Y eso es una controversia, porque hay gente que dice que escribir una canción de esa manera no crea un buen producto, no crea una buena canción. El pensar a la vez en la música. Cosa que de la que yo difiero, porque una canción, por ejemplo, como todo el trabajo que hizo Joan Manuel Serrat en la poesía de Machado, con la poesía de Miguel Hernández, son canciones extraordinarias. Pero eso es musicalización. Pues musicalización es lo que yo hago, yo musicalizo mis poemas. Ah, que tú hablas con Misma, entonces Misma escribe y después Misma le pone la música. Ok. Porque, fíjate, yo pienso primero en lo que quiero decir. Y lo que quiero decir me sale en texto. Y a eso, pues entonces puedo empezar a pensar en una melodía. Y quizá la melodía que estoy creando y el trabajo armónico que estoy creando puede transformar el texto. Y entonces ahí pues hay
un diálogo entre texto y música. Pero casi siempre yo musicalizo mis poemas. Casi siempre, con excepciones. Y cuando decides escribir, acabas de decir que quieres decir algo. ¿Significa esto que es un trabajo y te sientas a escribir? ¿O andas por la vida, qué sé yo, allí en la palguera mirando los barcos y te inspiraste y dijiste, no, hay veces voy a escribir de barcos? O sea, puesto de otra manera, ¿es un issue de inspiración o es un issue de disciplina? Ambas. La inspiración, lo que se llama inspiración, es una experiencia. Tú tienes una experiencia. Tu experiencia puede ser que viste algo por televisión que te impactó, o que ibas caminando por la calle y viste algo que te impactó, o que estabas hablando con un amigo y una amiga y escuchaste algo que te impactó, y entonces quisiste reaccionar a eso. Al reaccionar a eso, pues yo reacciono, yo tengo que escribir algo sobre eso. Yo voy por la mañana, abro el micrófono y digo 4 barbaridades y reacciona a eso. Tú haces algo bonito, tú escribes un poema. Pues esa reacción puede ser en primera instancia algo que escribo, pero eso lo tengo que trabajar. O sea, eso no es como que me salió esto y no ya. Es un flujo de conciencia que quedó bello y perfecto. No, hay veces que tengo que buscar las palabras exactas que quiero usar, hay veces que la oración es muy larga y tengo que ser económica con las palabras. A veces la melodía te va a obligar a cambiar una palabra para que cuadre. Exactamente. O sea, hay mucho trabajo. O sea, componer no es como que esto me salió. Es que hay mucho trabajo y hay que leer mucho. Yo le digo a la gente que me pregunta, ¿qué tú recomiendas a un joven que quiera componer? Que lea. ¿Qué tú lees? Yo leo mucha ficción, leo novelas. A mí me encanta el género de la novela. ¿No lees poesía, lees narrativa? Leo poesía también, ¿Sí? leo poesía también. Pero leo más narrativa que poesía. ¿Qué has leído recientemente que...? Recientemente las 5 novelas de Almudena Grandes. ¿Las 5? Las 5. No somos compulsivos. Ay, es que están todas imbricadas. O sea, ella escribe una novela y en la segunda sigue trabajando, es otra novela, pero integra personajes de la primera y así sucesivamente. Y es una cosa extraordinaria. ¿Y cómo eso me va a ayudar a escribir una canción? Pues porque las canciones trabajan emociones humanas y las novelas trabajan emociones humanas. Entonces, al trabajar por ejemplo, tú enfocas en algo que te impactó de esa narrativa, pues te puede inspirar, aunque no directamente te va a inspirar una canción, no necesariamente. Pero sí, las emociones que te provoca esa lectura, por ejemplo, sobre la naturaleza humana, la violencia en la naturaleza humana, las relaciones entre las clases sociales, las distancias creadas entre grupos sociales, todo eso te provoca emociones, te provoca rabia a veces. ¿No te ha dado con escribir narrativa? Un cuentecito. Sí, me ha dado. Pero, ¿y lo has hecho? Pero nada que me haya motivado. Es que también eso es otra cosa, es decir, requiere mucho trabajo y mucha dedicación. Entonces sería abandonar mi proyecto musical o mi proyecto creativo en la canción para entonces entrar en un proyecto narrativo que es una responsabilidad muy grande, demasiado grande. ¿No estás enseñando ya? No, me jubilé. ¿Y no te hace falta el salón de clase? A veces me hace falta, pero tengo tantas cosas que hacer fuera del salón de clase que en realidad me ha dado sosiego, me ha dado paz, porque llegó el momento en que yo me sentía un poco agobiada del trabajo universitario, sobre todo porque la universidad cambió mucho últimamente.
Y entonces yo terminé de dar clase durante la pandemia, en línea. Que fue una experiencia... una experiencia... Yo no es he bien dado diferente. clase por online, pero no creo que me gustaría, porque a mí me gusta el intercambio con la gente. Fíjate, pero yo tuve una experiencia no tan negativa con mis estudiantes. Ellos me reaccionaron muy bien. Zoraida, ¿cuándo es el concierto? 30 de septiembre, sábado a las 8:30 de la noche, los espero en Monero. Es un espacio precioso, lo van a disfrutar, vayan con sus amistades, con sus familias, para que cantemos. ¿Los boletos? En tiquetera.com. Gracias por tu tiempo. Gracias por a ti, compartir gracias este espacio.